Coruña. Y pues queríamos saber cómo fueron para usted ese primer destino que tuvo en Villa García de Arousa en 1999, cómo fue la experiencia, etcétera. Mira, a ver, yo soy una persona gallega, soy de Orense, y la cercanía te hace creer que conoces un poco lo que es el fenómeno del narcotráfico. Estoy hablando de hace 20, 30 años más o menos. Llevo 20 años de ejercicio como juez. Hace 20 años, cuando llego a Villa García, con esa perspectiva, empiezo a descubrir cosas que no coinciden con las series. Por ejemplo, mira, la serie Fariña es una serie en donde se destacan aspectos que pueden ser atractivos de los narcotraficantes, como sus juergas, como sus intrigas, como sus persecuciones, pero no refleja lo que es la verdadera realidad, ni del mundo del narcotráfico, ni del mundo de lo que allí se vivió con el consumo de estupefacientes y toda esa lacra que nosotros sí que tuvimos. Entonces, mi primer destino fue un poco una aventura, en el sentido de que yo no sabía lo que me iba a esperar, creía que sí lo que conocía, luego fui descubriendo y vas descubriendo un fenómeno muy complejo y de repente empiezas a decir, bueno, yo no entiendo por qué esto se está consintiendo, y empezamos a hacer un trabajo que para nosotros fue hasta divertido, arriesgado, pero hasta fue entretenido. Aprendimos muchísimo, tanto la policía de mí como yo de la policía, aprendimos muchísimo de la sociedad, aprendimos muchísimo, muchas cosas. Hoy a vosotros no tenéis esa perspectiva, pero gracias a las madres recuperamos la calle. En aquel momento, en el año 98, cuando yo llego a Villa García, los héroes eran ellos, la gente les admiraba, se moría muchísimo, levantábamos muchos cadáveres de niños que se morían por sobredosis, levantábamos muchos cadáveres de gente que se moría con el SIDA, con las infecciones, levantábamos cadáveres de ajustes de cuentas, y eso no es agradable. Veías muchas familias destrozadas y, sin embargo, hay que dar en cuenta que aunque veas mucho, hay mucho más que la propia familia tapa. Entonces, todo ese fenómeno no hay ninguna serie que lo vaya a reflejar. Entonces, toda esa dualidad de descubrir una realidad que la mayor parte de la gente no conocía y ver que, bueno, que sigue desconociendo y intentar solucionarla, para mí fue un entrar en esta profesión de la forma más complicada, de la forma más dura, pero creo que desde entonces he intentado no bajar el nivel. Bueno, ¿y cómo fue la Villa García de 1999? Su experiencia, ¿cómo la recuerda? Era una Villa García en donde ese silencio que se había tenido durante muchos años, tratando de ocultar una realidad. Vamos a ver, el ser humano tiene unos instintos, no nos podemos olvidar de eso. Si no conoces la naturaleza humana, entonces tienes un problema, porque te vas a enfrentar a problemas y no los vas a saber solucionar. Desde el momento en que conoces que el ser humano por naturaleza es egoísta, es ambicioso, solo busca su propio placer inmediato, desde ese momento que si no asumes eso, te vas a encontrar con que no entiendes el delito. El fenómeno del narcotráfico es muy sencillo de entender. Dinero fácil, vida no fácil, pero es mucho dinero que pasa por allí, y incluso la gente honrada lo veía como atractivo. Oiga, que venga gente y que traiga droga, muy bien, porque va a mover mucho dinero, y si viene mucho dinero, malo será que algo, aunque sea de rebote, no me toque a mí. Esa ambición hizo que se les consintiera el contrabando de tabaco, que se les consintiera los primeros años del narcotráfico, y eso hizo que cuando nosotros empezamos a investigar todo esto, hoy lo cuentan de otra manera. En aquel momento era muy difícil, porque cada vez que hacíamos una redada nos decían menos represión y más legalización. Se veía como la droga como algo bonito. Era igual que se muriera la gente, siempre se va a morir el otro, y yo no me voy a salvar, ese malo será que tenemos los gallegos tan grabado, pues hace que lo aceptaron y tuvieron un fenómeno. En el 99 los narcos eran los que dominaban la calle. Las madres de Erguete fueron los que consiguieron poner encima de la mesa a sus muertos, a sus hijos, que para todo el mundo eran los delincuentes. Los delincuentes eran los que se morían, no eran los narcotraficantes, esos eran los señores que traían dinero. Y intentamos durante muchos años, si la justicia quieres imponerlo, quieres hacer que actúe, primero tienes que conseguir que la gente la respete y la admire. Y hasta que vieron que nosotros éramos que les estábamos quitando un problema de encima, que nos costó mucho, no podíamos actuar con esa naturalidad. Entonces, en el año 99 fue un momento en el que lo difícil, lo crucial, fue recuperar la calle, para que nosotros éramos los honrados, y luego intentar dar ejemplo de que estábamos aplicando la ley, deteniendo a los grandes, no a los pequeños ni a los camellos, deteniendo a los grandes. Desde el 98 hasta el 2005 que me fui, cayeron todas las redes, y fue un momento en el que sí que nos dimos cuenta que se podía hacer, aunque se fuera desde allí. Entre 1999 y 2004 participó en numerosas operaciones contra los narcotraficantes. ¿Cómo describiría globalmente su experiencia? La verdad es que me sirvió para todo, es decir, me sirvió para todo lo demás en la vida. Lo primero, por muy pequeño que seas, puedes hacer grandes cosas si confías en ti mismo. Segundo, la unión no hace la fuerza, potencia la fuerza. Nosotros
Una de las claves que hice allí fue darme cuenta que un juez parece que sabemos de todo, resolvemos por sentencia desde que las causas de un accidente hasta los defectos de un edificio, así alguien es culpable o inocente, parece que sabemos de todo y luego al final lo que tienes que darte cuenta es que no sabes de nada. Lo mejor que puedes hacer es escuchar. Yo lo que hice en Villagarcía fue aprender de los demás, escuchar mucho, confiar en la gente en el sentido de que haciendo un equipo bueno se podía hacer muchas cosas. Y eso después me sirvió para la vida, para mi vida personal, para mi vida profesional, en el resto de momentos, asuntos que luego tuve, como, que ya parecían muy complejos, como el robo del Códice de Asunta. Yo ya estaba muy experimentado en lo que era investigación, en cómo era el saber cuándo es necesario esperar, cuándo es necesario acelerar, y todas esas experiencias que viví allí para mí me sirvieron muchísimo para madurar como juez, como persona y sobre todo, bueno, pues eso, como profesional en el ámbito del servicio público, claro. Bueno, en 2003 llegó su mayor éxito como juez con la incautación de 7 toneladas de cocaína. ¿Cuáles fueron las claves de esa incautación y cómo lo vivió desde? Mira, la gente siempre recuerda, casualmente sí es cierto que fue una de las mayores operaciones de investigación en la lucha contra el narcotráfico, pero no lo fue por las 7 toneladas. La gente siempre mira la cantidad de droga incautada. Claro, si os digo que yo he incautado 54.000 kilos de cocaína, pues la gente se queda sorprendida porque parece que ni siquiera existe tanta cocaína en el mundo. Bueno, sí que existe y además desgraciadamente sigue existiendo. Pero lo importante de esa operación es primero especificar un poco cómo se lucha contra la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no es algo que esté en un sitio, no hay narcos gallegos, hay narcotraficantes mundiales, que hay una fase en donde necesariamente al tener que pasar por Galicia colaboran los narcos gallegos, pero la cosa no surge aquí ni es algo aislado. Hay que saber cómo funciona en Sudamérica, cómo funciona en el mar, cómo funciona en Galicia, cómo funciona después en el resto de Europa para la distribución. Cuando entiendes todo el fenómeno, cuando aprendes, por eso digo que hay que saber escuchar, aprender todo eso, es cuando sabes dónde están los puntos flacos de todo ese transporte, de toda esa distribución y dónde lo puedes atacar. Esa operación nos fue 1 año y 9 meses de investigación. Frente a lo que hoy se dice por los políticos, que hay que recortar las investigaciones, yo creo que las investigaciones tienen 2 tiempos. Una, de conocer el fenómeno delictivo, que tiene que ser muy paciente, y otra de actuación judicial que tiene que ser muy rápida. Una vez que hagan las detenciones, el juicio tiene que ser inmediato. En esa investigación se detuvieron a 57 personas la primera semana, porque no éramos capaces de hacer más, y otras 20 en la segunda semana. Se detuvo desde banqueros suizos hasta intermediarios náuticos que falsificaban las documentaciones de los barcos, incautaron 5 barcos, se desarticularon conexiones en Cabo Verde, en África, en Sudamérica. Es decir, todos esos detenidos no eran solamente los transportistas, estaba pues desde técnicos de aquí, de Coruña, de la escuela mercantil, que eran los que preparaban las naves para que no supiera quién es el dueño, hasta los banqueros suizos que financiaban las operaciones. Eso es lo importante. Cuando desarticulas una organización y eres capaz de llegar a todos los elementos, sobre todo a los abogados, a los asesores fiscales y a los que te aleccionan de cómo hacerlo. Detener a los transportistas al día siguiente puedes conseguir en cualquier bar 5 personas dispuestas a subirse a un barco para traer otro cargamento. Entonces, en esa operación, lo que sí que fuimos capaces de enseñar es cómo es una organización y cómo se hace. Curiosamente, os puedo, perdonad, que esto es pleno directo, os puedo enseñar, a ver si soy capaz de sacarlo, porque esto es muy complicado. Pero perdonad, porque yo creo que sí merece la pena. A ver si alguien me va a ayudar. Aquí, ya está. Lo guardo de recuerdo, porque este es el esquema. Este es el esquema de la operación. La parte colombiana, la parte española, la parte suiza. Está en francés porque esta es una operación en donde se coordinaron policías de 6 países. Portugal, Cabo Verde, Marruecos, Suiza, incluso de Colombia se coordinaron. Esto es lo que demostró cómo funciona una organización de tráfico de estupefacientes. Claro, esto normalmente no se hace. Se coge un barco, algunos de aquí y tal. Nosotros estamos desde el origen de la droga, el transporte de la droga, la financiación y blanqueo de capitales. Y eso es lo que realmente se tiene que hacer cuando investigas un delito. Darle en todos los ámbitos que le sirven de apoyo. Bueno, también en un coloquio usted dijo que los narcotraficantes su mayor miedo es la repercusión mediática. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué cree que se debe? Hubo un momento en que cuando eran señores del tabaco, cuando eran señores del contrabando de tabaco, el respeto social era algo que buscaban. Oiga, yo he nacido pobre, he nacido en una clase humilde y ahora soy rico y quiero que me respeten y que me admiren y que me idolatren. Eso es el gran defecto que siempre tuvo Laureano Viña, de comprarse el pazo más grande, salir en todos los lados y que todo el mundo le sintiera envidia.
¿Qué ocurre? Esos grandes capos al final les fue muy mal. Los Charlines, el viejo pasó casi media vida en la cárcel, Laureano nunca tuvo una vida tranquila, y se dieron cuenta los nuevos cachorros de decir, yo no quiero que me saquen una foto. Hay narcos que pagan para que su foto nunca salga, hay narcos que tratan de mantenerse siempre en la sombra, y de hecho las dos grandes familias que ahora mismo están operando, que lo están operando, primero ya una de ellas ya no opera desde aquí, está operando desde Sudamérica precisamente para conseguir esa impunidad, y tratan de mantener su nombre casi al margen de cualquier conocimiento, y su imagen también. Es decir, ya no persiguen ese reconocimiento social. Ya saben que ese reconocimiento social trae después a la policía. Entonces lo que tratan es pasar discretamente para precisamente tratar de eludir las investigaciones y vivir lo más tranquilamente posible. Fariña muestra la relación entre política y narcotráfico. ¿Qué opinión tiene sobre esta relación? Y si usted piensa que esto ha dejado de ocurrir. Sí. A ver, el contrabando de tabaco y el narcotráfico es una parte de nuestra historia. Debiera de estudiarse como fenómeno social, como fenómeno histórico, debiera de estudiarse en las escuelas. Lo que ocurre es que nos limitamos a los tópicos. Nos limitamos a los tópicos y además nos parecen bien los tópicos. Y los comemos como si fuera un manjar. Mira, hubo una estrecha relación entre narcotráfico y política. Pero no es exactamente la que reflejan los medios de comunicación. Siempre se pone Partido Popular, contrabando de tabaco, narcotráfico, corrupción. No es así. No es así. Precisamente, toda mi lucha, que me trataban de frenar, a mí me echó un gobierno socialista de Villagarcía. La izquierda en ese momento apoyaba al narcotráfico porque consideraban que era una liberalización, pero no tiene nada que ver. Es decir, frente a esa imagen, vale, perfecto, tú tienes tu ideología, crees que las drogas son buenas, que el consumo es bueno, y trataban de legalizarlas o de defenderlo o lo que sea. Vale, pero si vamos a las cloacas y queremos hablar de cómo se financiaban partidos políticos, mira, la corrupción política es un mal. Es un mal como el narcotráfico, tienes que conocerlo para luchar contra él. Donde haya dinero, hay corrupción. Donde hay corrupción, hay política. Y el dinero compra todas las voluntades, sea de derechas, sea de izquierdas, sean nacionalistas. Todos los partidos políticos tuvieron gente corrupta que cogía dinero del narcotráfico. Llegaron a financiarse campañas, no solo del PP. Pero claro, nos gustan mucho los tópicos. Hombre, es que el hombre tiene que ser machista, la mujer más inteligente. Es decir, bueno, vamos a los tópicos porque es lo que hemos aprendido. Y entonces siempre se ha reflejado eso. Nunca se ha querido analizar realmente esa conexión. Mira, es tan sencillo como la vida misma. Es tan sencillo como la vida misma. Si tú tienes mucho dinero, puedes comprar aquel que se quiera vender. Y una de las fases más negras de nuestra historia en este país, que por ejemplo no la recordaréis porque sois muy jóvenes, es la lucha sucia contra ETA, los GAL. Los GAL hacía falta dinero que no controlara, no era suficiente el dinero de los fondos reservados, hacía falta más dinero. Enseguida aparecieron un grupo de narcos que le dijeron al Estado, ¿queréis dinero? Nosotros os financiamos la lucha de los GAL y queremos impunidad. Durante muchos años, entre los 80 y los 92, 94, lo que se trataba era de impedir que en el año 92, que aquí teníamos las Olimpiadas, la capital cultural europea y la Expo de Sevilla, 3 fenómenos mundiales, y toda Europa estaba mirándonos y todo el mundo estaba mirándonos, que no hubiera ningún atentado. ¿Qué se hizo? Durante los años previos se pagó sicarios para que asesinaran etarras. Ese dinero era dinero del narcotráfico. Ese gobierno era socialista. Y hay un informe legal. ¿De eso alguien se habla? No, vamos a los tópicos. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es, ahora mismo no puede ser, no existe ya esa conexión. ¿Por qué? Porque no os dais cuenta que hasta cuando un político roba un perfume en una tienda, sale a la palestra. Entonces ya ningún partido se va a coger dinero que esté manchado de sangre. Dinero corrupto, sí, de empresarios y tratando de hacerlo. Pero ya nadie se atrevería a coger dinero que esté manchado de sangre. Pero todos los partidos, incluso los nacionalistas gallegos, todos los partidos cogieron dinero del narcotráfico. Pero la imagen que se da es otra porque vamos a los tópicos y porque es muy divertido. Y porque a la gente le gustan los tópicos. Está de moda, como el reggaetón o en su día la muñeira chantada. Bueno, otro factor importante para mencionar el narcotráfico fue la fundación de Carmen Avendaño. ¿Qué relación tuvo con ella? Nosotros, la relación personal es una relación pasional. Es decir, yo cuando estaba allí en Villagarcía, ya os lo dije antes, yo hacía una redada y al día siguiente tienes una manifestación delante del juzgado llamándote represor. Claro, cuando empecé a ver manifestaciones de madres que venían llorando simplemente a manifestarse allí, es que nuestros hijos se nos mueren
por fin se detienen a los asesinos, te sentías con la obligación profesional y como persona de decir, si ellas, que son mujeres indefensas, son capaces de plantarle cara, yo que soy un juez, que soy más cobarde. Entonces, personalmente, mi relación fue como una inspiración revulsiva. Oiga, yo sí que tengo que dedicarme, que yo para eso tengo los medios, tengo la obligación, soy la institución que tiene que hacerlo y tengo que dedicarme a luchar contra esto. Pero además, y repito, teníamos las calles perdidas. Hasta que ellas fueron capaces de ir poniendo encima de la mesa los muertos, poniendo encima de la mesa los dramas familiares. No sabéis lo que es tener un drogadicto en casa. Te roban todo, destrozan la familia, rompen cualquier nexo, destrozan el matrimonio, porque no siempre los dos padres están de acuerdo en cómo tratar ese problema. A veces uno piensa, lo vamos a encerrar, el otro dice, lo vamos a apoyar. Nunca, esos conflictos destrozan todas las familias. Cuando empezaron a poner esos dramas encima de la mesa, la sociedad dijo, uff, a ver si ese dinero no es tan maravilloso como pensábamos. Y mucha gente empezó a dar la espalda. Cuando empezaron a sentir la repulsa, nos empezaron a ver a nosotros como personas buenas. Pero hasta el año 90 y mucho, 2000 y pico, nosotros éramos los malos. Entonces Carmen consiguió primero que mucha gente se sintiera en la obligación de luchar contra una lacra y luego después fueron ellas las que consiguieron ganarnos la sociedad para que nosotros nos vieran como gente buena. Bueno, su actividad profesional es bastante peligrosa y de hecho en una entrevista con El Mundo dijo que ha sido amenazado en varias ocasiones. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo pasó? ¿Sigue pensando que sigue siendo una actividad muy peligrosa? ¿Cómo fue? A ver, hay dos fases. En la primera fase, que son 5 o 6 años, cuando estoy en Villa García, yo no soy consciente del riesgo. No soy consciente. Descubro la peligrosidad de mi profesión cuando estoy a punto de ser detenido y imputado en una causa bastante compleja. Si habían pagado pruebas falsas para crear una causa contra mí, te das cuenta hasta dónde puede llegar el poder del dinero, no el del narcotráfico, el del dinero, cualquier dinero que sea. Realmente fue muy complejo, había una causa en la Audiencia Nacional, en principio iba la causa contra mí, contra mi familia, después se dio la vuelta y fueron contra los que habían creado toda esa red de pruebas falsas. Estaban implicados hasta los servicios secretos del Estado, es decir, hasta ahí se puede comprar. Esa primera fase de inocencia, luego eres consciente de que tienes peligro y empiezas a descubrir más cosas, como investigaciones para vigilarme, seguimientos, vigilancias, fotos mías, intentos de agresión personal, y lo que coges es un respeto. A ver, yo tengo una profesión, puede ser más o menos arriesgada, pero es que mi profesión es así, es decir, ¿dónde está el riesgo? El momento más duro de mi vida es cuando intentaron quemar a mi hijo con ácido. Eso se hizo por un tío que era un maltratador habitual. Lo detienen, yo lo tengo que juzgar, fue aquí en Coruña, entonces tú nunca sabes dónde está el riesgo. Es verdad que a mí han intentado ir contra mí organizaciones internacionales, sicarios o lo que sea, y sin embargo después el verdadero riesgo, el que casi me destroza la vida para siempre, fue un loco que porque era un maltratador y yo le condené, pues no entendía eso e intentó quemar a mi hijo. Desgraciadamente no quemó a mi hijo, pero sí quemó a 5 niños que por suerte no fueron graves excepto uno y está cumpliendo condena. Entonces tú lo que tienes que tener en cuenta es no ser un loco, pero ser consciente, no tener miedo, pero ser responsable. Y cuando te acostumbras a vivir con eso, se vive muy bien. La verdad es que nunca he llevado escolta, nunca he llevado ningún tipo de protección especial, pero sí que he asumido una serie de protecciones de cara a mi familia o a mi entorno más cercano, que luego al final es eso. No es peligroso porque te enfrentes a mafias, es peligroso porque la gente con la que tratamos no suele ser de muy buena voluntad. Bueno, también en una conversación con Javier Rey, dijo que, bueno, lo que iba diciendo durante la entrevista, los tópicos que tiene la gente referente al narcotráfico y qué consideraría un buen cambio, qué debería hacerse para que la gente deje de opinar y deje de tener estos tópicos. Mira, todos los errores que comete el hombre se repiten a lo largo de la historia, todos. Nosotros pensamos que cuando eres joven piensas que eres totalmente distinto a tus padres, que todo lo que vives es nuevo, que todas estas cosas, que los fenómenos son distintos. Y lo que no te das cuenta muchas veces es que, claro, ese problema del lenguaje, es decir, si nosotros fuéramos capaces de recibir el mensaje de nuestros abuelos, de nuestros padres, de cuáles son los errores, de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona todo, hoy en día tenéis la mayor cantidad de información del mundo. Todo, lo tenéis en las redes, lo tenéis todo. ¿Qué ocurre? Dentro de ese todo, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la media mentira? ¿Dónde está? ¿Qué hay? Y el problema que le veo con los tópicos es que como cualquier fenómeno se podría aprender muchísimo. El fenómeno del narcotráfico es un paradigma para enseñaros cómo son los vicios humanos, cómo son las debilidades humanas, cómo se puede una sociedad entera, hasta la parte más, hasta las madres veían que sus hijos iban a descargar y decían qué bien, va a venir dinero, no se daban cuenta que después sus hijos se enganchaban y luego terminaban. Muchas madres lloraban, que me lloraban la muerte de sus hijos, me decían, y con la alegría que me daba a mí cuando iba a descargar porque yo pensaba que íbamos a tener dinero en casa. Y no me daba cuenta de qué mundo
claro, estos mundos atractivos que luego después hay que rascar por detrás. Internet. Nosotros pensamos que Internet es una novedad, que es algo, la globalización. La palabra globalización se acuñó en el siglo XVII, es decir, la primera vez que empezó a haber un mundo global es cuando los españoles acuñamos el Real de 8 en tal volumen que se hizo moneda internacional y surgieron el comercio internacional. Las grandes rutas de comercio las creamos los españoles, con nuestra moneda y con nuestros barcos, luego siguen los portugueses. Eso era una globalización. ¿Y qué dio? Explotación en los países débiles. Entonces, cualquier fenómeno se podría estudiar y se podría aprender, pero no hay un lenguaje que sea capaz de deciros a los que venís después, escucharme, que yo os puedo enseñar algo porque ya lo he vivido, porque no os lo vais a creer, ni los fenómenos se estudian con la seriedad de decir vamos a aprender. A ver, el narcotráfico en Galicia oficialmente es una vergüenza, por lo tanto nunca se le ha dado respeto, nunca se le ha dado una responsabilidad de decir, oiga, mire, fue un error, vamos a aprender de esto y vamos a enseñarlo en las escuelas, porque parece como si fuéramos un estigma. Yo creo que es una historia de héroes y de villanos, pero también hay héroes, también hay una superación, también hay un pueblo que ahora mismo no tenemos ese problema. Entonces, en vez de verlo como eso y tratar de aprender, pues lo hemos visto simplemente como tópicos para hacer películas y atraer al público en cuanto al entretenimiento y el consumo, pero no en cuanto a que nuestros hijos aprendan. Que lo mismo que el narcotráfico, hoy tenemos la pederastia, las estafas en internet, los acosos o cualquier otro fenómeno que parece muy bonito, pero que a la larga trae muchísimas consecuencias. Es usted muy conocido y a veces ha recibido críticas por sus declaraciones. ¿Cómo ha afectado a su carrera? Y si alguna vez ha pensado en dejar su trabajo. A ver, el ser un juez mediático te trae muchos problemas, es decir, es muy bueno, hay una doble tranquilidad. Oficialmente nuestros jefes consideran más serio el que no salgamos en los medios, que no demos opiniones, que nos mantengamos alejados. Además, es el hecho de que si sales a la palestra eres objeto de críticas. Mi opinión personal, respeto las de los compañeros que piensan de otra manera, pero mi opinión personal es que uno de los problemas que tiene la justicia es que es muy desconocida. Nadie conoce la justicia. Mirad, ahora estáis aquí, veis cuántos papeles hay. ¿Dónde está la informatización de la justicia si todo lo que trabajamos es papel? ¿Dónde está la capacidad de resolver? La gente piensa que somos unos vagos. Todo esto lo tengo que resolver esta mañana. Esto no es algo sencillo, es decir, nosotros tenemos un trabajo ingente, estamos desbordados, tenemos muy pocos medios, mientras cualquier otra administración tiene papel cero, nosotros seguimos trabajando todo con papel, no tenemos ninguna forma. Entonces, no solo es dar a conocer nuestros problemas, nuestras cuestiones, sino incluso dar a conocer nuestra forma de actuar, para que la gente nos entienda y a lo mejor, si nos entiende, o nos tiene menos miedo o nos tiene menos odio, ¿no? Es decir, cuando conoces algo, lo comprendes mejor. Pero respeto a las opiniones de los demás. Profesionalmente, yo he escogido ser así. Asumo las consecuencias cuando me denuncian o cuando se quejan o cuando me van el expediente. Asumo las consecuencias porque prefiero vivir de esta manera. Pero no me considero ni perseguido ni me considero mejor que otros. Creo que las dos opciones, la de guardar silencio, es muy respetable. La mía me gustaría que también fuera igual de respetable y mis razones son esas. Simplemente explicar un poco cómo son nuestras problemáticas para que nos entiendan y luego también para que si estás callado nunca te hacen caso. Para que alguien empiece a hacer algo por esto, porque parece que estamos nosotros en el siglo XVII y la sociedad sigue avanzando en el siglo XXI. Ha publicado numerosos libros, sin embargo, en ninguno de ellos el narcotráfico es el tema principal. ¿Por qué ha sido así? Pues porque no quiero incurrir en los mismos errores que veo todas las películas y todos los libros que se han escrito sobre el narcotráfico. A ver, lo que yo viví es una sensación, son sensaciones. Mis libros, en los libros, lo que trato, la gente dice que escribo sobre los casos que investigué y no es cierto. Yo lo que escribo son sobre las sensaciones que viví precisamente haciendo mi trabajo. Esas sensaciones son la mayor parte de las veces personales, la frustración, la soledad. Todos pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Una vida de soledad o de fracaso es casi una muerte en vida. Entonces, todo eso lo trato de destilar en que desenmascarar algunas cuestiones que pensamos que son bonitas y empezar a ponerlas como tristes, ¿no? Entonces, para mí, escribir un libro sobre narcotráfico, que sí, que ya lo tengo en la cabeza y quizás sea mi próxima novela, llevo 3 novelas y 2 ensayos, mi cuarta novela sería una novela sobre el narcotráfico porque sí que la tengo en la cabeza, la he dilatado mucho en el tiempo, primero porque esto es una profesión, escribir es una profesión, vas aprendiendo a hacerlo bien, ahora soy capaz ya de leer mis 2 últimos libros, los otros me dan vergüenza. Creo que empiezas a tener un nivel de escritura suficiente como para escribir sobre eso y creo que sí que tengo ya ese enfoque que quiero darle para que lo que se ve en la novela no sean las típicas películas de acción, sea ese ambiente que yo respire allí
ese ambiente tan humano, sobre todo es tan humano, porque sí que realmente es, tanto en lo bueno como en lo malo, es un ambiente muy humano, muy de sensaciones humanas, de pasiones y de vivencias humanas. Y eso es lo que quiero transmitir en mi novela. No quiero volver a hacer una película de persecuciones y de que al final estás deseando que no pillen el narco. No, quiero que hacer una película en donde ni se desee que pillen el narco, ni que no se desee. Que la gente cuando acabe se siente y se ponga a pensar, no sabía que lo habían vivido así. Volviendo la vista atrás, ¿qué considera que fueron unos cambios entre el narcotráfico en la actualidad? A ver, el narcotráfico gallego era un fenómeno desbocado. No solo el narcotráfico, es que el narcotráfico tiene muchas cuestiones alrededor. Os voy a poner un ejemplo. Cuando llevaba allí 3 años ejerciendo en Villagarcía, un día vino un abogado a presentar una denuncia, y la denuncia consistía en lo siguiente: en un edificio normal y corriente como el que cualquier persona puede vivir, las 3 últimas plantas no estaban en el registro de la propiedad. Estaba viviendo un narco dentro y no pagaba la comunidad, no pagaba impuestos, no ayudaba a nada. Y simplemente venían a decirme, ahora creemos que la justicia sí nos va a apoyar en que por lo menos pague la señora de la limpieza. Es decir, no es solo el que haya un fenómeno delictivo, hay un fenómeno que corrompe todo. Cuando ya llevaba allí 4 años, vinieron las asociaciones de producción de marisco, es que es una de las riquezas más grandes que tenemos en Galicia, y decían, nunca hemos podido vender en Madrid porque lo tenían copado los charlines, hay una sentencia de blanqueo de capitales, es decir, todo el marisco que se vende allí lo manejaban ellos para blanquear dinero, con lo cual los honrados no tenían hueco para vender el marisco, lo tenían que vender a restaurantes directamente, un mercado. Entonces es quitar muchísimo polvo y muchísima arena de ese mecanismo social y que pueda funcionar de otra manera. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido no solo es eliminar el fenómeno del delito, es que la sociedad viva como tiene que vivir. Me comentaba un banquero, nunca damos crédito a construir edificios, todo se hace con dinero del narcotráfico. Ahora por fin volvemos a dar crédito, la gente honrada puede construir como cualquier otra persona, no hay esa competencia desleal y todo empieza a funcionar normal. No se va a eliminar ningún delito. Algo que he aprendido en esta profesión es que ningún delito se elimina, ni la pederastia, ni las violaciones, ni los asesinatos. Siempre va a haber crímenes, porque el hombre es potencialmente peligroso. Lo que tienes que intentar es que esos crímenes sean una excepción dentro de la regla general de normalidad. En estos momentos el narcotráfico en Galicia ya es muy residual y está dentro de los parámetros normales que estaría en cualquier otra comunidad histórica o cualquier otra comunidad autónoma de nuestra región, de nuestra queridísima Europa. ¿Y cómo cambió la sociedad con respecto al narcotráfico? A ver, yo creo que ahora sería imposible que se volviera a apoyar el narcotráfico. Sí que se vio un peligro por muchas cuestiones. Sí que hay una conciencia, gracias a Erguete normalmente, porque no solo pusieron encima el delito, sino que pusieron encima los peligros de las drogas. Sí que hay una conciencia de que las drogas, por lo menos para la parte mayor, para los jóvenes no tanto, porque cada generación consumís una droga distinta. Cada generación, me refiero, cada 4 o 5 años se cambia. Ahora estamos otra vez volviendo a la coca base y a otro tipo de consumos de drogas de síntesis que parece que son menos peligrosas, ¿no? Es decir, la diversión siempre está sometida al consumo. Pero por lo menos la parte madura de la sociedad sí que ya tenemos conciencia absoluta de que las drogas no son buenas, de que no se puede jugar con eso y de que es un problema para nuestros hijos. ¿Cuál es el problema? Que salvo que seas un especialista, muchas veces no lo detectas. Yo sé cómo son los ojos de una persona que consume cocaína, sé cómo son los ojos de una persona que consume heroína, los he visto muchas veces. A veces es curioso, pero sí que no es la primera vez que tengo que decirle a unos padres, oye, vuestro hijo se droga, y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, el problema es detectarlo. Ojalá tuviéramos la capacidad y hubiera una parte en la formación de las personas que le dijera cómo son ese problema para evitarlo. Pero yo creo que esta sociedad en ese aspecto sí que ha madurado bastante. ¿Y cómo fue ser juez entonces y ahora que está trabajando en la audiencia provincial de A Coruña, en el penal número 2? A ver, yo en mi vida siempre he buscado, aunque parezca que no, siempre he buscado el descanso del guerrero. Yo estuve en Villagarcía 5 años largos, más de 5 años, y cuando salí de allí me fui a un juzgado civil de Mataró. Estuve 2 años a 1.200 kilómetros de distancia en un juzgado civil, y viendo desde la distancia si mi trabajo se había hecho bien, esperando un poco las resoluciones del Tribunal Supremo y viendo un poco aprendiendo de mí mismo. Creo que los momentos de reflexión siempre son necesarios. Luego volví otra vez a Galicia, gracias a Dios pude volver a Galicia en un breve espacio de tiempo, me mantuve en la sombra durante otro tiempo esperando que se olvidaran de mí y luego es cuando vuelves otra vez a mi pasión, que es la investigación. Volví a Santiago, no sé si por suerte o por desgracia,
Nada más llegar a Santiago desapareció el códice, luego apareció la niña asesinada, luego estuvo el tren del Albia y otra vez vuelves a tener todos los focos encima. En esta vez no esperé 5 años, a los 3 años y medio, 4, dije hay que volver otra vez a la sombra, me vine para aquí. Lo que ocurre es que coincidió con una fase, podríamos decir, pública en el sentido de las novelas, de mis intervenciones en medios periodísticos, que es mi segunda pasión, la prensa y los medios periodísticos son una pasión, y eso te mantiene en el candelero. Pero vuelvo a estar otra vez en segundo plano viendo si esas investigaciones, bueno, ahora ya se han confirmado todas las sentencias y por lo tanto se ha visto que todo el trabajo también de Santiago estaba bien hecho, y mi deseo ahora es esa fase de tranquilidad, que también aprendes muchísimo del trabajo de otros compañeros, es en cuanto tenga un hueco en investigación volver otra vez a ser juez de instrucción. Es una pasión. Supongo que a los 55 años me retiraré definitivamente de las persecuciones para dedicarme ya a actividades más reflexivas. Vale. Bueno, y sin embargo, como dice Nacho Carretero, ya para terminar, que las drogas no es algo que se haya erradicado completamente y que se sigue traficando y vendiendo. Y nosotros somos estudiantes de bachillerato, de edades entre 16 y 18 años. Entonces, ¿qué mensaje enviaría usted desde la judicatura para evitar que nos metamos el consumo en los adolescentes y nos metamos en este... Mira, a vuestra edad es muy difícil tener un lenguaje, lo que decía antes, es muy difícil tener un lenguaje que de ser capaz de llegar a vosotros, ¿no? Cuando tengo una conferencia que doy sobre el peligro de las redes sociales y sobre Internet, y les digo, mira, vuestros abuelos saben más de Internet que vosotros mismos. Y siempre os echáis a reír un poco así de coña. Digo, mira, hay un refrán que tienen todos los abuelos que es básico, es decir, es el refrán básico de Internet, que antes se tenía pero muy esporádicamente. En cambio, en Internet es como una regla de oro. Vuestros abuelos la saben y vosotros no. Todo lo que sea gratis es que vosotros sois la mercancía. Y sin embargo, esa regla de oro no la sabéis y estáis en el mundo en donde esa regla es la que impera. Todo es gratis, ¿por qué? Porque tú eres la mercancía, sea humana, sean tus datos, sea lo que sea. Y entonces, el problema es encontrar un lenguaje para llegar a vosotros y que lo entendáis. Mira, nosotros aquí, que además es una actividad que me gusta muchísimo, suelen venir colegios a ver juicios, suelen venir estudiantes, no solo estudiantes de Derecho, se ha extendido la cuestión y, bueno, pues institutos de aquí de Coruña, colegios mismos suelen venir. Es muy aleccionador cuando entran determinado tipo de personas. Claro, cuando un grupo de jóvenes ve el resultado del consumo de drogas en una persona continuado más de 4 o 5 años, y a veces ellos mismos se levantan y les preguntan, si tengo confianza con ellos, les digo, mire, cuéntales cuánto tiempo consumiste, qué consumiste, y a veces se quedan sorprendidos porque hay gente que la ven totalmente deteriorada y le dicen, no, yo solo consumí cocaína 4 años. Y ya ves a alguno de los estudiantes o gente mayor haciendo como cuentas de cuánto lleva consumiendo él, porque al final no seamos tontos, es decir, el consumo de hachís es elevadísimo. Una de las veces era un chaval que solo había consumido hachís y tenía una psicopatía esquizoide pero gravísima. Entonces, claro, muchas veces el lenguaje, las palabras no llega, hay que ser impactante. Eso lo procuras cuando escribes, te das cuenta de que por muy bien que escribas, si no es capaz de impactar al lector con escenas, con enganches, con todo eso, no es capaz de mantener, no va a mantener el libro, se le va a caer de las manos y va a llegar al final. Entonces, yo creo que uno de los mensajes que se puede mandar de la justicia es abrir las puertas para que veáis cómo acaban los que son consumidores, para que veáis los problemas que tienen, no solo los problemas con la ley, sino los problemas de salud, los problemas de mantenimiento de la mente y todo eso. Pero claro, eso es algo que casi nos avergonzamos de tener en nuestra sociedad, nos avergonzamos de esas lacras en vez de aprender de ellas. Yo creo que sería muy ilustrativo pues, que las organizaciones que se dediquen a rehabilitar de vez en cuando os dieran charlas llevando a los propios drogadictos para que veáis cómo es el consumo, cómo es la vida y sobre todo cómo están solos, porque ya ninguna familia los quiere aguantar. Mi primer detenido para ingresar en prisión, es la primera vez que tienes que tomar la decisión de privar a una persona de libertad, es bastante duro, y la madre pidió hablar conmigo. Yo ya tenía más miedo que poco, ya tenía más dudas que poco, yo pensé que me iba a derrumbar al hablar con la madre, y para mi sorpresa la madre lo que me venía a pedir es, ya no aguantamos más, métalo en prisión y sáquelo de encima. He luchado tanto por él que he perdido a mi marido, he perdido a mi hijo mayor. Me queda una hija. Si sigo defendiéndole a él, voy a perder también a mi hija. Y cuando oyes eso, es que se te viene el mundo encima. Si vosotros fuerais capaces de ver eso, es que ya acaban solos. No solo físicamente, acaban solos. Ese es el resultado. Si vierais el resultado, y entonces lo que tenemos que hacer desde la justicia es transmitiros ese mensaje, pero no con palabras. Tiene que ser de una forma y con un lenguaje que es el problema de encontrar para que los jóvenes seáis capaces de visualizarlo y asimilarlo.